el Señor nos hable a través de todo lo que hizo. Pero bueno, dicho sea eso, lo que tocaba hoy era los versículos del 18 al 30. Va a ser difícil tratar de sintetizar todo, pero bueno, vamos a hacer el intento. En el final del capítulo 7, desde el capítulo 7, me vino hablando de la ley, ¿no? Y de que Dios nos dio esta ley, pero que nosotros, digamos, dice, fuimos engañados. Y es una figura muy del Génesis, ¿no? Como la serpiente, con eso que Dios dio para bendecir, terminamos pecando. Y la ley no tiene este propósito de salvar al hombre, sino de señalar, digamos, el pecado, también lo dice antes. Pero que por medio de Jesús y de la vida de Jesús, uno, digamos, es hecho justo, digamos, y es insertado en la justicia de Jesús. Y fíjense cómo termina el 7. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Como que Pablo, por más que era, digamos, un siervo hecho y derecho, seguía luchando con el pecado. ¿Por qué? Porque dice, y esto lo va a desarrollar ahora en lo que nos toca a nosotros, nuestro cuerpo de muerte, digamos, nos sigue encerrando en este pecado hasta que la gloria del Señor sea manifestada. Y después arranca el 8. Y el 8, fíjense, ahora pues, con todo esto que dijo en el 7, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Porque, y empieza a dar razones, ¿no? Fíjense cómo arranca el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías, en Jesús el Mesías, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, igual que en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y acá viene una de las partes más importantes que me parece a mí del capítulo. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino del Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Acá ya lo vieron, pero todo este lenguaje en realidad es muy prestado de Génesis. Los que viven según el Espíritu, los que viven según la carne, y los que viven según el Espíritu que pueden hacer la obra del Señor, y los que viven según la carne que no pueden obrar al Señor. En Génesis 1 al 3, el autor me plantea esta historia de cómo Dios hizo un lugar en donde Él iba a manifestar, digamos, su gloria, y donde hizo un templo, que era el huerto, y plantó y que ese templo, como cualquier templo, vos plantás una imagen, y que la imagen del Dios vivo eran hombres vivientes que eran los representantes, como dice el 26, imágenes de ese Dios. Digamos, y como imagen, Él les había dado una tarea de dominar la tierra, gobernarla y llenarla de imágenes. Ahora, en el capítulo 3, esto sabemos lo que pasa, el hombre, ¿qué hace cuando come del fruto? Lo que le había vendido la serpiente a la mujer era: vos vas a ser como Dios, que vas a poder decir qué es bueno y qué es malo. Ya no vas a depender de Dios, de los juicios de Dios, para decir qué es bueno y malo, y vas a ser vos el que va a estar en ese lugar.
automáticamente al hacer eso, al querer emanciparse de Dios, está corrompiendo su imagen, digamos. Y ya no puede agradar a Dios el hombre porque se separó de él. Y esto tiene consecuencias, digamos, inmediatas ya en la relación de Dios con el hombre, pero también en el hombre con la mujer, y después toda la humanidad consigo misma, y mismo en la creación. Al final del capítulo 3, como dice, que este pecado que entró, incluso hacía que crezcan cardos y espinos, y que la creación original ya no sea como antes. Entonces, digamos, todo el problema es nuestra separación con Dios. Y lo que Dios quiere recuperar, y recupera a través de Jesús, como dice Romanos 8, es esto, ¿no? El espíritu en el hombre. Y que este espíritu, como dice ahí el 14, nos asegura que somos hijos y herederos, y sigue. Leo el 14 al 17 y después arrancamos con lo que nos viene. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Todavía no somos glorificados. Como que es, digamos, un proceso que la Iglesia está transitando. Y que este espíritu es lo que nos asegura este destino que nos toca, para que no retrocedamos. ¿Se acuerdan de alguna historia en donde un pueblo elegido tiene que ir a un lugar que Dios les prometió y que Dios les tiene que repetir muchas veces para que no retrocedan? Es la misma historia del Éxodo. Pablo, a lo largo del capítulo 8 y mismo desde antes, viene tomando mucho lenguaje del Antiguo Testamento y me plantea que lo que pasa ahora con la Iglesia es lo mismo que estaba pasando antes con Israel. Dios, ¿qué pasaba con Israel? Era un pueblo que llegó un momento, llegaron a Egipto, hicieron un lugar ahí, y vino un rey que los esclavizó. Y ese pueblo estaba sufriendo, dice que gemían, digamos, y que su gemido llegó a Dios, y Dios los escuchó. Y fue y mandó a un siervo que los rescató por medio del poder de Dios, y los sacó de esa tierra a una tierra que les lo había prometido. Ahora, muchas veces, y a lo largo del trayecto, y no nos vamos a parar ahí en todo, pero fíjense que el pueblo como que quería retroceder. Dice, ay, las cebollas y los melones en Egipto, y nosotros acá con esta comida, y ay, no, en este pueblo nos van a matar, y por eso Pablo, viste, como que agarra y dice, no recibimos el espíritu de temor, sino de adopción del Padre. Ahora, con eso en mente arranquemos el versículo 18. Dice, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma, será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ven? Es como el mismo Éxodo. Y acá
la creación, Jime, hay un... Seba vino acá, así que seguro se lo mencionó, Tim Mackey, lo ubican, un pastor de Estados Unidos que estudió mucho hebreo, se doctoró en hebreo y fundó, digamos, una especie de colegio que se llama Proyecto Biblia, digamos, que agarra y retoma muchas ideas del hebreo y cómo la cultura y todas las palabras originales nos sirven para entender toda la Torá y todo el Antiguo Testamento y cómo eso se refleja después en el Nuevo Testamento. Como que la idea es por ahí. Y este loco agarraba y señalaba que es la misma palabra, esta de Jime Una, la creación, que se usa ahí en Éxodo para hablar de que el gemido del pueblo de Dios llegó a Dios. ¿Y qué significa que la creación, digamos, gime por causa del hombre? El profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad no por propia voluntad, sino por la del que la sujetó. Vuelve a la idea de Génesis, ¿no? Una creación que está destinada a ser gobernada por el hombre. Dios puso al hombre para que la gobierne, pero este hombre se pervirtió. Y la creación fue sujetada al hombre de todas formas. Además, Dios lo reitera después con Noé, le vuelve a decir: y yo someto todas las cosas a ustedes. Ahora, ¿el hombre qué hizo? ¿Cómo nos fue gobernando el mundo? Bueno, muy mal. Nos matamos entre nosotros, rompimos todo. Podríamos, digamos, pararnos y cualquiera de la calle nos puede decir lo mismo. Y la creación sufre y espera la revelación de esta nueva creación, de los hijos de Dios. Y acá el 21 dice: la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Perdón, el 18 era lo que me interesaba. Que dice ahí: pues considero que los sufrimientos del tiempo presente, que estaban viviendo ahí, acordémonos de que estaban empezando con la persecución y además habla del pecado que mora en uno, puede ser de muchas cosas lo que está hablando de Pablo. Dice: no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que ha de ser revelada en nosotros. Y acá cuando habla de que la gloria va a ser revelada en nosotros y la iglesia va a ser revelada en gloria, ¿qué significa? ¿Qué les parece? Ya sé que estoy haciendo participar y no se va a escuchar, pero bueno. ¿Qué les parece? La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí. Y cuando seamos glorificados, cuando estamos en presencia del Señor, en el cuerpo nuevo. Eso. Y que... porque acá, digamos, hay muchas caricaturas que te lo muestran, ¿no? Cuando la gloria del Señor sea manifestada y todos cuerpos que emiten luz y cosas así, no necesariamente habla de luminiscencia, una gloria que va a ser manifestada. Es más, ¿se acuerdan cuando fueron Jacobo y Juan a Jesús y la madre les dice y le piden: cuando seas manifestado en tu gloria, digamos, cuando vengas a gobernar en tu gloria, dicen, dejanos sentarnos uno a tu izquierda y otro a tu derecha, dicen. Me parece que esa parte nos tira mucha luz. Fíjate, cuando Jesús sea manifestado en gloria gobernando, entonces esta gloria en otras partes se traduce literalmente como peso. Es el gobierno. Cuando el gobierno de la iglesia sea manifestado, cuando Dios venga a gobernar el mundo, entonces todo va a cambiar. Entonces
eso no se va a comparar con lo que podamos sufrir ahora. Y entonces y eso es lo que anhela la creación. El gobierno de este hombre nuevo, de este hombre que es hombre de verdad, el hombre original, ¿no? El que vive en el Espíritu y el que es guiado por el Espíritu. En realidad, digamos, esto tiene muchas implicaciones. En primer lugar, el destino de Dios para su iglesia no está en el cielo, sino en la tierra. Nuestro fin como hijos de Dios no es ir al cielo, sino que Él venga a nosotros y que el cielo habite en la tierra, digamos. Es lo mismo que predicaba Jesús cuando estaba acá entre nosotros. Decía, arrepiéntanse porque el cielo y la tierra se han acercado. Y mismo la Biblia termina en Apocalipsis con una imagen de una nueva ciudad, una nueva Jerusalén descendiendo a la tierra. Dios tiene un propósito de restaurar lo que se había perdido, que era este Edén, este huerto, este lugar, este templo en donde Él iba a habitar en medio de su creación. Eso en primer lugar. Eso es lo que espera la creación. Y segundo, que esta gloria se manifiesta siendo imagen de Dios viviendo por el Espíritu, que es lo que hice antes. Y el ejemplo máximo de eso fue Jesús, digamos, viviendo para servir, dice. Entonces, la creación misma espera la manifestación de este nuevo gobierno, de este nuevo orden mundial. Y nosotros mismos, dice Pablo, sufrimos y tenemos como dolores de parto, anhelando este gobierno total del Espíritu en nuestra vida. Así que Él nos libere de este pecado que mora en mi cuerpo carnal. Yo no soy del todo hombre, porque este cuerpo me ata, dice. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De todas maneras, acá un comentarista árabe dice, nosotros somos como ventanas de lo por venir, nosotros como cristianos, que tenemos las primicias. En realidad somos la gente que nos ve, debería haber ventanitas de esta nueva creación, de este cielo en la tierra, dice. Porque en esperanza fuimos salvos, versículo 24, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. Y ansiamos también el Espíritu, ayuda nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a Dios. Parece otra vez. Nosotros mismos, dice, estamos como en este estado de medio agonía, digamos, esperando la manifestación del gobierno de Dios, de la gloria de Dios. Y en este estado mismo tenemos el Espíritu que aparte que nos asegura nuestro estado como hijos de Dios y que nos da esta guía que dice al principio, también intercede por medio de nosotros. Dice, otras versiones dicen, agrega a nuestras oraciones, digamos, lo que no sabemos. A mí me parece súper interesante eso, pero es como que si nos lo ponemos a pensar, muchas veces no sabemos por qué orar, por qué temas orar. Y termina siendo la guía del Espíritu, digamos, en muchas cuestiones. ¿Y por qué oramos? Digamos, si no es para también tener la guía del Señor. Acá dice, el Espíritu mismo nos ayuda en esta debilidad que tenemos de que no sabemos qué orar, o cómo conviene orar. E intercede por
por nosotros de manera que ni entendemos. Y el Espíritu del Señor, de Dios, que escudriña las intenciones de este Espíritu de adopción que habita en nosotros, intercede por los santos conforme a Dios. Bueno, está buenísimo, a mí me encanta, pero fíjense, y después lo que sigue, en realidad el versículo 28, que algunos lo arrancan, digamos, el resto del capítulo y el resto de Romanos y lo pegan en la heladera y con eso van a rendir un examen. En realidad se tienen que entender a la luz de esto mismo que estamos leyendo, fíjense. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, vamos para acá. ¿Qué significa esto? ¿O qué les parece a la luz de lo que venimos leyendo? Yo te amo, Dios. Ayúdame. A los que aman a Dios, a los que, fíjense más para atrás, los que viven según la carne, tienen la mente en las cosas de la carne, versículo 5, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. La manera de pensar de la carne, versículo 7, es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, tampoco puede. Pero vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros, y si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Mesías, este no está con él. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El que vive en el Espíritu, el que recibe, digamos, este Espíritu de adopción y que ora, digamos, y que el Espíritu intercede por él, obviamente, el Espíritu lo va a ayudar, y lo va a ayudar para bien. No es que yo agarro y Dios te amo, hacer lo que quiero. Eso sería ir en contra del Espíritu, estar en la carne. Muchas veces como que queremos agarrar y dibujarlo un poco y hacer que el Señor nos ayude y cosas así. No sé ustedes, pero yo he escuchado cosas que son barbaridades. O, no sé, yo ofrendo y sé que el Señor me va a bendecir por eso. O yo me estoy construyendo una casa en el cielo porque vengo a la escuela dominical y enseño re bien. Y no tiene nada que ver, es una aberración lo que están diciendo. Y usan a veces estos versículos, incluso. Entonces, vivir conforme al Espíritu, ¿qué sería? Y vuelvo un poquito a la idea de antes. En Génesis, ¿qué sería no comer pongámoslo negativo, no comer del árbol de la sabiduría? ¿Comer de los árboles? Comer de los otros árboles, sí. Obediencia. Y no querer separarme de Dios. Y depender de su juicio. Yo no soy el que gobierna y el que dice lo que está bien y lo que está mal, porque no soy quien para gobernar, digamos, de esa manera, para definir eso. Yo dependo de los juicios de mi Señor. Y dependo de su orden, digamos. En esto, un libro que está muy bueno y que retoma todo eso es Proverbios. Proverbios es como el punto máximo de lo que sería vivir gobernados por la sabiduría de Dios de verdad. Digamos, ¿cómo sería si yo, digamos, me dejara gobernar por el Señor, digamos, con todo? Y va a poner en tensión todo el tiempo, Salomón ahí, como el necio, digamos, se aparta de los juicios del Señor y esto. Y el sabio, que teme a Dios, esto. Fíjense en el capítulo 3 de Proverbios. Y después volvemos a Romanos.
Fíjense cómo se relaciona eso con Génesis. Es súper interesante. Vamos con el 1 al 2. Dice: Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Vieron en Romanos cuando dice que va a traer, ahí en el versículo 8:6, la manera de pensar del Espíritu es vida y paz? Lo mismo. Después, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Salto al 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Es árbol de vida, súper literal, a los que echan mano de ella, y los que la retienen son bienaventurados. Salmo 21. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y el discernimiento, y serán vida a tu alma y gracia a tu garganta. Y al final, los sabios heredarán honra y los necios ignominia. ¿Ven? Es como que Pablo en realidad retoma Génesis, retoma Proverbios, retoma lo que dijo en el capítulo 7, es como un montón de cosas súper comprimidas y en medio de esta figura del éxodo del pueblo de Israel y de la iglesia misma a este lugar que Dios prometió. Y toda esta, cuando decimos venga tu reino de nosotros, manifestate en medio de nosotros, ¿qué estamos diciendo en realidad? Señor, quiero que gobiernes mi vida, quiero vivir conforme a tus preceptos, no quiero ser yo el que obra, el que define, el que dice lo que está bien, lo que está mal, el que juzga, sino que quiero que seas vos, el que vos me muestres cómo vivir, ¿sí? Y por eso, y ahí está la agonía también de la iglesia, de que muchas veces no nos queremos guiar por eso y queremos hacer la nuestra. Pero bueno, volvemos un poquito y terminamos ahí con el 29 y el 30. Decía en el 28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió también los predestinó para ser la misma forma de imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también declaró justos, a los que declaró justos, a estos también glorificó. Fíjense ahí en el 29. A estos también los predestinó para ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para recuperar esta imagen de Génesis 1:26. La idea siempre fue volver al huerto, digamos. El plan original fue ese. Es por medio de la iglesia hoy. Antes era por medio de Israel, antes era por medio, digamos, de Noé. Y siempre la idea fue esa, fue recuperar lo perdido. Y acá también nos podemos meter en la controversia, ¿no? Y Dios te eligió y te predestinó, entonces ya está, si sos elegido por Dios, ¿qué más da? ¿Viste? ¿Qué más da lo que yo pueda hacer para predicarle a uno que no fue escogido? ¿No? ¿Qué le parece esto? Parece que nadie se quiere meter eso. Difícil. No, yo tampoco tengo, una postura súper clara y no me voy a meter a decir, no sé, esto es predestinación pura. Capaz que ni siquiera es lo que Pablo quiso decir, o a lo que Pablo estaba apuntando. Hasta ahora nos viene hablando de cómo ser gobernados por el Espíritu nos lleva a la manifestación de la gloria del reino, digamos.
Pero sí fíjense que el espíritu en nosotros en realidad es la muestra de que el Señor nos eligió y que nos prepara para todo lo que Él quiere que hagamos. Eso es totalmente certero. Y después va a arrancar ahí desde el 31, es como que arranca y empieza a redoblar el ritmo y a meter un montón de cosas y que en realidad me parece que es la culminación de todo lo que viene diciendo ya desde el 6 directamente. Pero eso ya le toca a Isra, que viene la semana que viene. Pero sí, a mí me encanta, digamos, más que nada la parte de la gloria de Dios. Y cómo la gloria de nosotros como iglesia y la gloria mismo de la creación original se va a revelar por completo el día que el Señor venga a gobernar. Y que hoy por hoy, no le digo por conformista, pero sí que nos podemos alegrar de cuando vemos, digamos, esa ventanita, ¿no? en la vida de otro. Cómo Dios cambia el carácter de una persona, o cómo Dios salva a alguien de una situación en donde sabemos que iba a terminar muy mal, digamos, esa vida. O de cómo Dios, no sé, obró en una comunidad. Y esas son ventanas de lo porvenir. Y mismo también nos desafía a nosotros como iglesia, como congregación, como individuos, a buscar eso de que dice Proverbio y que dice Génesis y que dice Éxodo, que no solo no volvernos atrás, sino buscar cada vez más el gobierno del Señor en nuestra vida. Así que bueno, nada, dejamos ahí medio stand-by para la última parte del 8, que está muy buena, pero bueno, le toca a Isra, así que si les parece oramos y cerramos ahí. Señor Papá, gracias por este ratito que estamos acá, gracias porque podemos juntarnos de esta manera con